palabra y sabemos, Señor, que no terminarán en el vacío. Tú las tomas, Señor, en tus manos. Te pedimos, Dios, por todas estas peticiones. Te pedimos, Señor, por Leonela, por la familia. Te pedimos que tú sigas trayendo consuelo, Señor, que de alguna manera todo esto obre para bien, Señor. Que de alguna manera, así como Leonela ha comenzado a buscar más de ti, Señor, que también haga impacto en ellos. Gracias por su vida, gracias por su familia, Señor. Seguimos pidiendo por Alejandro, Señor. Ayúdalo, Padre, en el nombre de Jesús. También, Señor, te pedimos por nuestra hermana Silvia, Señor. Te rogamos, Señor, que en estos momentos tan difíciles, que tú también sigas al lado de ella, que reciba ese consuelo y sobre todo esa paz que solo tú sabes dar en circunstancias como esta, Señor. Ayuda que nosotros, que nuestras oraciones sean como dice tu palabra, que lloremos con los que lloran. Que riamos, Señor, con los que se ríen, Padre, que nos gocemos con los que se gozan. Lo que quiere decir, Señor, es que nuestra hermandad sea una genuina, que nuestro amor sea genuino, Padre. ¿A quién acudimos sino a ti, Señor? Tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro pronto auxilio. Gracias. Gracias, Padre. Ahora te rogamos una vez más, Señor, que nos hables a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y decimos todos amén. Muy bien. Seguimos con nuestra serie, amén, nuestro fundamento. Y en las últimas ocasiones hemos visto algo nada más de lo que es el Espíritu Santo. Hoy quisiera culminar por lo menos con esa parte del Espíritu Santo, hablando un poco acerca del uso de los dones. Y como siempre, el propósito de nosotros tocar todos estos temas es para siempre traerlos a la luz de la palabra. Eso nos ayuda mucho, oiga esto, nos ayuda analizar si la forma como se nos ha enseñado o como nosotros lo hemos comprendido, si va de acuerdo a la palabra. Así que de antemano le pido, dele oportunidad a lo que la palabra dice. Hemos visto también, amén, que el mal uso de la palabra trae caos espiritual y lo hemos visto, lo hemos vivido, lo oímos en los medios sociales. Muchas veces también el mal uso de la palabra le quita que las personas vean con la seriedad que la palabra de Dios se merece. ¿Verdad que sí? Cuando no se usa de la palabra, la persona dice, pues mira. Y eso es lo que nosotros nos cuidamos, amén, de que si hablamos, porque la palabra así lo dice, amén, ella no regresará vacía. Cuando la palabra es utilizada en el momento y para la situación indicada, usted usa la palabra y créame que va a hacer su trabajo, va a cortar, va a penetrar, va a cambiar. ¿Verdad? Esa es la palabra viva de nuestro Dios. ¿Verdad que sí? En cuanto a este tema, hay varias lecturas que podríamos utilizar. Pero yo quisiera que vaya, por favor, ahí a Marcos capítulo 16. Y leamos del versículo 14 en adelante. Es tan extenso este tema. Yo creo que lo vamos a ver de esta manera. Vamos a verlo hoy como una enseñanza. Voy a ver si me puedo mantener ahí. Como enseñanza, hablando a los alumnos. Me gusta, amén, las enseñanzas porque puedo entrar en detalles. No sé cómo le voy a hacer tratando de respetar el tiempo. ¿Lo tiene? Dice, finalmente se apareció a los 11. ¿A quiénes? A los 11 mismos, dice aquí. Estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto o le habían visto resucitado. ¿Se acuerda que las mujeres fueron a dar ese mensaje? Aquí está hablando. No les creo. Eso es lo que les está reclamando. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
Y estas señales seguirán a los que han creído. Muy importante. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y, ¿qué dice? Y sanarán. Amén. Algo que debemos de comenzar es entendiendo o con entender que los dones fueron dados para la edificación de la iglesia, de los creyentes. Amén. Muy bien. Pero dentro de ellos, dentro de los dones, habían unos que no eran necesariamente o no habían sido diseñados necesariamente para edificar directamente al cuerpo. Sígame, por favor. Habían sido más que todo para confirmar la palabra a los incrédulos. O se podría decir que las señales y algunos dones eran para corroborar que el mensaje que ellos traían venía ¿de quién? De Dios. Por ahí, eso fue un gran uso. Como por ejemplo, alguien dio este ejemplo. En los tiempos del Nuevo Testamento, si se presentaban varios predicadores, posiblemente al que le iban a creer era aquel que venía haciendo ¿qué? Milagros. Posiblemente, por ese era el que se iban a inclinar, al que realizó algún milagro, ese sí. Bueno, si recuerdan, Nicodemo, esa fue la conversación que tuvo con Jesús. ¿Se acuerda cuando él le dice, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él? ¿Entendió eso? Reconocemos que no eres cualquiera porque traes unas señales que te respaldan. Y en una ocasión también el Señor Jesús lo dijo, ¿verdad? A un grupo de incrédulos. Oiga la palabra que estoy usando, de incrédulos. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo, si no creen a mis palabras, ¿crean a qué? A los hechos. Crean a los milagros. Quiere decir entonces a las obras. Quiere decir entonces que la confirmación de lo que Jesús dijo fue los milagros. Los milagros vinieron a confirmar lo que Él decía. Eso es lo que yo quiero que usted por lo menos le tire pensamiento. Debemos de entender que los milagros nunca fue el producto final, por así decirlo, sino que siempre fueron señales para afirmar o que afirmaran quién Jesús era. ¿Podemos estar de acuerdo en eso? Ahora, cuando la iglesia continuó, y estoy hablando en la era apostólica o la iglesia en la era apostólica, estos dones también fueron dados para confirmar el apostolado, que valga la redundancia, de los discípulos o de los apóstoles. Esto está bien claro en las escrituras. Los dones milagrosos fueron para confirmación a los incrédulos, porque no creían. Siempre andaban pidiendo señales. La señal entonces venía a confirmar que aquello que se había predicado era de Dios. Pero mire, estas señales no necesariamente fueron diseñadas, oiga esto, para la edificación continua de la iglesia, sino fueron para ese propósito, para corroborar que la revelación o para corroborar que el mensaje que traía el Señor como los apóstoles tenía aquella revelación autoritaria de parte de Dios. Porque lo que ellos venían hablando se tenía también que escribir.
Y la palabra que venían hablando era esa misma que el Señor dijo: los cielos y la tierra pasarán, pero no mi palabra. Ahora, si usted le pone atención a lo que leímos, mire que dice que se dirigió a los 11, está hablando con los 11, haciéndole saber que la gente creería a su mensaje por estas señales. Ahí lo dice, se dirigió a los 11. ¿Cuáles señales eran? Bueno, ahí lo dice también. Iban a echar fuera demonios, hablarían nuevas lenguas, que la traducción en verdad es lenguajes, idiomas. Y dice que tomarían serpientes, y se bebieran cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, alguien puso este pensamiento, dice: si asumiéramos que alguien todavía tiene estas señales, deberían también de tenerlas todas y no escoger solo algunas. ¿Por qué digo esto? Hace unos años, y todavía creo que sigue pasando, pero sigue pasando menos. Hace unos años ocurrió en una iglesia, por aquí tenía el nombre, Tabernáculo del Evangelio Completo en el Nombre de Jesús, es el nombre de la iglesia, allá en Kentucky. Y dice que en esta iglesia, durante sus servicios, ellos hacían presentaciones con serpientes venenosas para probar el poder de Dios. Bueno, en uno de esos servicios dice que una de estas serpientes mordió al pastor. Y él había dado instrucciones de que si algo como esto ocurría, que no le llamaran o no lo llevaran al hospital. Dice que algunas personas, a pesar de esto, llamaron a los paramédicos, pero la familia no dejaron que lo llevara porque así lo pidió él, y lo llevaron a su casa simplemente para morir. Y yo creo que ese es el triste resultado de mal interpretar la palabra del Señor. Y por eso, si usted lee acerca de estas cosas, por eso en varios de los estados, aquí en los Estados Unidos, se prohibió esa actividad simplemente para proteger a las personas. Qué triste, ¿verdad? Porque al final es el evangelio el que las personas señalan o se burlan de la palabra. Pero ¿para qué entonces son los dones? Bueno, mire, si vemos en 2 de Corintios, en el capítulo 12, el apóstol Pablo está siendo atacado. Qué triste, por la misma iglesia, los corintios. Si había una iglesia que estaban haciendo todo mal, eran los corintios. Cuando se trataba de los dones, cuando se trataba de la palabra, cuando se trataba del trato a los apóstoles, cuando se trataba de la santidad, todo ahí lo estaban haciendo mal. Pues Pablo está siendo atacado, o su apostolado estaba siendo cuestionado. Yo creo que tú no eras uno de ellos. Y el apóstol entonces se ve forzado a mostrar que verdaderamente él era un apóstol. Y mire la manera como lo dice ahí en el versículo 11 de ahí, 2 Corintios capítulo 12. Compadezco al apóstol de veras. Mire cómo lo pone él, dice: me he hecho un necio al gloriarme. Pero vosotros, dice, me obligasteis a ello, pues yo debería ser alabado por vosotros. Hay que entender eso. O sea, ustedes deberían de reconocer lo que yo he sido con ustedes siempre. Es lo que está diciendo. Dice, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy, la humildad del hombre. Con todo, mire aquí el versículo 12. Con todo, dice, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia. Aquí vienen las señales. Por señales, prodigios y milagros.
Y todas estas señales venían a confirmar su apostolado. O sea, ahí están. Esas son mis credenciales, ¿verdad? Mire, también vemos, si ustedes, esos estudiosos de la Biblia, también vemos esto, o mucho de esto en el libro de Hebreos, en el capítulo 2. Los hebreos, como alguien dijo por ahí, o dijéramos al principio, los hebreos eran personas, los judíos, que siempre andaban pidiendo señales. No, muéstrame las señales. Y en el versículo 2 de ese capítulo 2, se les dice algo muy interesante a ellos, tratando con este grupo. Dice, se les pregunta que cómo podían escapar si descuidaban una salvación tan grande, la cual había sido anunciada primeramente por el Señor, oiga esto, primeramente por el Señor, que nos fue confirmada por quienes, los oyeron. ¿Quiénes son esos que los oyeron? Los apóstoles. Ellos fueron los que llevaron ese mensaje. Y esto de que nos fue confirmada es lo que venía a ser creíble el mensaje o la salvación que ellos venían anunciando. Estamos claros por ahí, ¿verdad? Lo estoy llevando, tratando de hacerlo tan simple. Y mire en el versículo 4, ahí habla de lo que era la confirmación. ¿Cómo fue confirmado? Dice, testificando Dios con ellos, o sea, con los apóstoles, con señales y prodigios y diversos milagros. Ahí está todo el paquete de nuevo. O sea que los dones vienen otra vez a ser usados para confirmarle a estos hebreos que el mensaje que traían los apóstoles era un mensaje divino. Oiga lo que dijo acerca de este tema, un teólogo, Benjamin Warfield se llama él. Dice, estos dones milagrosos eran parte de las credenciales de los apóstoles como los agentes autoritativos de Dios en la fundación de la iglesia. Y así su función fue confinada o limitada a la iglesia apostólica. Y necesariamente esas credenciales terminaron con ella. Y él sigue escribiendo. Y si creemos que Efesios 2:20 dice que los apóstoles y los profetas fueron el fundamento de la iglesia, entonces, dice él, las señales de un apóstol cesaron cuando los apóstoles terminaron su ministerio. Porque ¿cuál era el propósito? De confirmar que el mensaje de ellos era la palabra de Dios, pero la palabra de Dios también ya está completa. En otras palabras, terminaron su ministerio. Pero las veces que nosotros vemos predicar a los apóstoles, vemos que siempre fueron confirmados con milagros, como en Hechos. Capítulo 14, ¿se acuerda cuando dice de que Pablo y Bernabé estuvieron mucho tiempo, dice, en Iconio, ahí en Grecia, un lugar en Grecia? Y dice que estuvieron hablando con denuedo la palabra de Dios. Me gusta esta palabra, confiados. Dice, en el Señor, ¿por qué? Porque el Señor daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo, dice, que se hicieran por las manos de ellos señales y milagros. Ahora, en nuestro tiempo, en la iglesia, nosotros ya no necesitamos ese tipo de confirmaciones para entender o para que creamos que la palabra del Señor es la palabra de Dios. Nosotros creemos. Y cuando aparece, ¿verdad?, una persona a predicar un mensaje, ¿qué es lo que nosotros, o qué es lo que nos hace comprobar que el mensaje de esa persona es real o es de Dios? No puede ser un milagro. No buscamos un milagro en la persona para entender. No, correcto. Lo que analizamos es si su mensaje es un mensaje bíblico. Por eso es el énfasis de nosotros familiarizarnos, leer la palabra, estudiar la palabra una y otra vez. Porque cuando estamos familiarizados con ella,
rapidito, ¿verdad? Perdonando la expresión. Cuando sale error, nuestras antenitas, ¡ting! Eso, ¿verdad? Lo hace la palabra. Mire, Pablo en 1 Corintios capítulo 14 indica que a los profetas o a los que predicaban que hablaran conforme a la doctrina, porque eso era lo que iba a traer edificación para la iglesia. No cualquier palabra, sino siempre usando la sana doctrina. Debemos entonces, ¿verdad?, entender que lo que aprueba o lo que confirma el mensaje o toda experiencia espiritual es la palabra de Dios. Todo debe ser traído a la luz de la palabra de Dios. Mira que así lo dice Pedro en su segunda carta. Mire cómo lo pone él. Dice, y así tenemos la palabra profética más segura, la cual me gusta el elogio que le tira a la congregación. Dice, la cual hacéis bien en prestar atención. No me voy a salir del tema, solo les quiero dar un elogio a ustedes. He estado en lugares donde a la hora de predicar parece que es un break para hacer, creo que lo dije una vez, ¿verdad? Parece que es un break para ver los celulares, para ir a hacer esto y para aquello y para aquello. Así de veras en la hora de la prédica. Es un elogio de veras para mí la manera como ustedes reciben la palabra del Señor. Así dice Pablo, bien hacéis en prestar atención. Es decir, mire que la palabra de Dios es lo que viene a ser la autoridad final y no necesariamente los milagros. Eso no era. Especialmente cuando la palabra está al alcance de cualquier persona. ¿Verdad que cuando la estudiamos no necesitamos ver una señal para creerla? No, entendemos que es la palabra de Dios. Amén, qué lindo es el Señor. Mire, ¿sabe que cuando nosotros leemos las cartas a Timoteo, a Tito, que son las cartas pastorales de cómo se debía dirigir y edificar la iglesia, vemos que la herramienta principal que se les dio a estos pastores y ancianos fue siempre la palabra. Siempre fue. Y el mandato continuo era eso de que enseñaran la sana doctrina. Lo he dicho en otras ocasiones y no me canso de decir, tantas personas que oigo y pastores, no tantos, ¿verdad? Pero he oído varios. Yo no me enfoco en sana doctrina. Ese no es mi. ¿Y entonces en qué te enfocas? Si no es la palabra, la verdad. Mire, alguien dijo este razonamiento. Dice, si estos dones confirmatorios existieran hoy en los días o en este día como ellos dicen que existen, como algunas personas, entonces dice, a las personas que estas señales acompañarían sería a los grandes maestros que han existido en la historia. A ellos los hubieran acompañado. O también seguirían aquellas personas que van a lugares donde no se conoce la Biblia. Y posiblemente se necesitarían estas señales para que reciban el mensaje. Pero todo este montón de señales no acompañarían a grupos cristianos donde ya tienen la palabra en sus manos y donde ya han sido dadas suficientes señales para que nosotros creamos. Y así lo dijo el Señor. Juan lo dice, estas cosas fueron escritas para que creamos. Amén. Y mire que los grandes maestros de la Biblia a través de la historia, ellos entendieron que estas señales, estos dones, estos milagros no eran para ellos. Pero esto es lo que a mí también me impacta, que cuando usted ve las grandes cosas que ellos hicieron, impactaron a sus comunidades, impactaron a sus iglesias, solo con la prédica de la palabra.
Los verdaderos avivamientos ocurrían cuando la iglesia era impactada, y la iglesia dice que salía a predicar el evangelio a sus comunidades, y como resultado dice que en la misma comunidad se veían los cambios de comportamiento, porque ahora la palabra había hecho efecto. Qué lindo, amén. No tenemos otra herramienta. Y ojalá y sea sensible de veras a lo que dice la palabra. Mire, de forma rápida para mencionar algunos dones. Siga conmigo, por favor, téngame paciencia, no me dé el corte todavía. Quiero mencionar algunos dones, así rápido. Que servían para la confirmación de los apóstoles. Ahí en 1 Corintios capítulo 12, el versículo 10 habla de la realización de milagros. Quiero ser claro con esto. Nosotros creemos que Dios todavía sigue haciendo milagros. Tengo que decirlo otra vez, amén, para que no vaya a decir, en esa iglesia no creen en milagros. Otra vez, nosotros en esta iglesia creemos que Dios todavía sigue haciendo milagros. Yo había puesto una nota ahí, porque si no creyéramos en milagros, ¿para qué oramos? Eso quiero que resuene en su mente. Mire, de forma bien sencilla, oiga lo que dijo un teólogo acerca de milagros. Dice, milagros es toda intervención de Dios en nuestro pequeño mundo. Toda cosa que Dios hace fuera de lo normal es un milagro. ¿Por qué? Porque si Dios no interviniera en nuestro pobre mundo, nuestro mundo no se pudiese sostener en sí. Necesita entonces constantemente de la intervención para que este mundo, incluso para que nosotros mismos funcionemos. Y esa intervención, esos milagros que diariamente se están realizando, es lo que prueba el poder de Dios y el poder de su palabra. Y también prueban de que nuestro Dios es un Dios real, ¿verdad que sí? Pero muchas veces dice que porque estamos tan acostumbrados a ver todas las cosas que ocurren en el mundo, pasamos desapercibido que siguen siendo milagros de nuestro Dios. Creemos que hay milagros. Creo que fue en Alemania donde comenzaron una línea de teólogos que le llamaban los racionalistas. Que literalmente cuando ellos llegaron a la conclusión de remover o se pusieron de acuerdo en quitar todos los milagros de la Biblia. Cuando hicieron eso, en verdad lo que estaban haciendo, se estaban muriendo espiritualmente. Eso fue lo que hicieron. ¿Cómo empezaron entonces a tratar con los milagros? Los empezaron a explicar de una manera lógica y de una manera racional. Dice, no, es que lo que pasó fue de que cuando aquella gente caminó alrededor de Jericó, el grito de todas aquellas personas hizo que la presión de la piedra impactara y después aquello hizo que se desmoronaran todas las piedras. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Cuando estos teólogos entonces sacan los milagros de la palabra, cayeron a lo que se conoce como la filosofía humanista. Pero Dios sigue haciendo milagros, mis hermanos, y Dios sigue sanando personas por todo el mundo. ¿Sabe tan grande es el poder de Dios que todavía sigue realizándose que Él incluso sana personas a veces que ni cristianos son? Así lo dice la Biblia. El sol sigue saliendo para nosotros los malos y también algunos buenos por ahí. Incluso, mire, yo creo de que si Dios enviara a un misionero a un lugar donde no entienden nada lo que está hablando, si a él le place,
Dios le puede dar el lenguaje para que esa persona entienda. Porque el propósito no es impresionar a aquellas personas, sino para alcanzarlos, amén, a que sean salvos, ¿verdad que sí? Él hace como Él quiere. No hay nada que pueda hacer alguien. Dijeron por ahí, no hay nada que alguien pueda hacer para quitarle la perversión a un ser humano. Y muchas veces el milagro que más pasamos por desapercibido es el milagro del nuevo nacimiento. Y Dios, a través del nuevo nacimiento, sí puede cambiar el corazón pervertido. Sí puede cambiar el corazón adúltero. Puede cambiar el corazón mentiroso. Bueno, nos cambió a nosotros. Me cambió a mí. Mire, obviamente cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, realizó milagros. Amén. Y alguien podría decir esto. Bueno, si yo veo a un Dios que haga tal cosa, yo voy a creer que ese Dios es real. Está bien, no hay ningún problema, pero ya no hay necesidad que nosotros veamos o que veamos milagros para corroborar que Dios es real o para corroborar que su palabra es real. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la palabra de Dios es real a través de su Espíritu Santo, ¿verdad que sí? El Espíritu dice que da testimonio de todas estas cosas. Mire que si usted estudia la historia de los milagros, póngale atención a la palabra. No deje que su mente le choque. Póngale atención a lo que está escuchando. Si usted estudia la historia de los milagros, en verdad solo encuentra 4 eras o temporadas donde se realizaron muchos milagros. ¿Se acuerda? Pasó con Moisés. Y Eliseo alcanzó un poquito de eso. Después, la otra temporada de milagros ocurrió con Elías y Eliseo. Tremendos milagros. Después también vemos en la historia que pasó mucho tiempo que no había. Ocurría una cosa esporádica por aquí y por allá. Pero pasó mucho tiempo sin milagros marcados que se registraran. Hasta que llegó ¿quién? Jesús. Y Él vino haciendo milagros a diestra y a siniestra. Y después de ellos llegó también la temporada de los apóstoles. A estos 11, a los que Él venía enviando. ¡Qué maravilloso! Mire, como dijimos, si usted lee las cartas pastorales, las de Timoteo y Tito, no encuentra o no ve ahí un énfasis en que ellos realizaran milagros. Ese no era el enfoque. ¿Por qué? Porque el apóstol también entendía que el propósito de los milagros era un propósito limitado y también su tiempo, la manera como Dios los usa también era limitado. Porque cuando una persona se mueve con Dios solo por milagros, eso no es fe tampoco. Lo vemos en la palabra. ¿Se acuerdan los discípulos? Lo he dicho en otras ocasiones. La historia de los discípulos era así. El Señor Jesús vino a salvar al mundo, pero se ahogó. ¿Se acuerdan cuando iban en la barca? Ellos pensaban que estando el Señor Jesús se iba a hundir con ellos. Bueno, lo vimos también en el Antiguo Testamento. Después de tanta cosa que vieron los israelitas, querían matar a ese Moisés varias veces. Mire que cuando nosotros leemos a Timoteo, a Tito, no está ese énfasis. E incluso
Cuando Pablo estuvo en Filipos, que dice la historia, o de acuerdo a los escritos, estuvo más o menos como 2 años en ese lugar. En ese lugar tampoco se oyen mucho, se oye cosas de milagros. No hay milagros en ese tiempo. Tampoco se registran milagros en Antioquía, en Corinto, en Tesalónica, en Derbe, en Berea, etc. ¿Por qué? Porque fueron limitados y temporales. Dios sigue haciéndolos, pero en esta manera tenían un propósito. Rapidito, que siempre digo rapidito, me estoy tarde. Veamos así la santidad. Ahí también en 1 Corintios, capítulo 2, el versículo 9. Lo mismo aplica, mis hermanos, para este don. Nosotros como iglesia creemos que el Señor todavía sigue haciendo sanidades. Todavía Él la sigue haciendo, creemos eso firmemente, pero no vemos la necesidad que Dios levante a una persona con el don de sanidad para nosotros entender y creer en su palabra. No, esa fe ya Dios es el que trata con nosotros, su palabra para nosotros sigue siendo reales. Esto es lo que nosotros creemos, que Dios en su soberanía, Él va a responder a quien Él quiera. Dios, en respuesta a la oración con fe, Él va a contestar como Él quiera. Quiero decir esto porque lo he visto. Hay algunas personas que profesan, ¿verdad?, presentarse ante grupos con esos dones de sanidad. ¿Y saben lo que hace? Para mí es tristeza. Si oran supuestamente por una persona y la persona supuestamente se sana, el crédito es para ellos. Y si no se sana, le echan la culpa al cliente. Yo no tuve nada que ver ahí, la fe de ellos no funcionó. Le digo algo, la mayor parte o casi o todas las personas que el Señor Jesucristo sanó, no eran cristianos, eran incrédulos. Algunos sí se manifestaron en su fe, ¿crees? Porque sintieron la presencia del Señor, pero en verdad eran gente que no creían. El Señor lo vino haciendo porque traía un propósito. No necesitamos de alguien que venga para nosotros recibir la sanidad del Señor. ¿Sabe quién lo dijo? Santiago lo dijo en el capítulo 5, ¿se acuerda? Dice, ¿está afligido alguno entre ustedes? Ore. Y si alguien está contento, dice, cante alabanzas que necesitamos, ¿verdad? Por aquí también. Versículo 14, ¿está enfermo alguno de ustedes? Dice, llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Oiga este versículo, y esto es para nosotros, para la iglesia. Dice, y la oración de fe dará salud al enfermo, y el Señor lo levantará. Esa parte final de ese versículo es tan importante. ¿Quién es que lo va a hacer? El Señor. Y mire, algo interesante de Santiago es que si hablamos cronológicamente, o sea, en el tiempo, se dice que Santiago debería de ser uno de los primeros libros de la Biblia, del Nuevo Testamento, escrito. Mucho antes de Corintio. Pero este es el punto, que ya desde entonces Santiago ya había dicho que si alguien está enfermo, él no decía, vayan a buscar al que tiene el don. Él simplemente empieza a decir, oren por él. Desde ese tiempo. ¿Por qué? Porque esto también era una señal para confirmar a los incrédulos la palabra del Señor. Para eso servía. Amén. Ahora, pero vemos que Dios no tuvo la intención para que los milagros fueran, que fuera el enfoque de todo, ni tampoco fue para que los milagros sirvieran en esa continua edificación de la iglesia. Incluso, mire, que si a usted le gusta la historia, en el último o los últimos años, o precisamente el último año del apóstol Pablo, ya no se
ya no se oye hablar tanto de milagros en su ministerio. En una ocasión dice la palabra que Timoteo estaba enfermo. ¿Y qué fue lo que le dijo? Tómate un poquito de vino. No dijo tequila, dijo vino. Y él lo dice también, miren, en 2 de Timoteo, el capítulo 4, dice que dejó a Trófimo, un hermano en la fe. Y dice, enfermo en Mileto. Indica que los milagros se habían usado o se usaban para confirmación a los incrédulos. Dios sigue haciendo todavía milagros, definitivamente. Amén. Pero el hecho también, mis hermanos, de que Dios puede sanar en su soberanía, lo tenemos claro. Pero el hecho de que algo ocurra no necesariamente viene de Dios. Tenemos eso claro también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también el diablo, el Satanás, la palabra dice que él también hace ¿qué? Él hace milagros. ¿Sabe dónde lo vemos? En una escritura que muchas veces la pasamos por desapercibida. Mateo capítulo 7. ¿Se acuerda? Muy conocida. Muchos dicen que vendrán delante del Señor y le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros. ¿Y qué es lo que el Señor les va a decir? Apartaos de mí. Me gusta esta parte, otro versículo. Apartaos de mí, malditos de mi Padre, porque nunca los conocí. ¿Qué es lo que está diciendo ahí, mis hermanos? Está diciendo que no fue Dios quien realizó los milagros, porque Dios no escucha, no los podía escuchar. ¿Por qué? Porque nunca los conoció. Y aparte también se recuerdan los fariseos y todos los enemigos del Señor. Cuando Él realizó muchos milagros, llegaron a la conclusión de que todos los milagros que el Señor había hecho, los había hecho ¿quién? Satanás. Sí. Indicando, ellos mismos ahí indicando que Satanás también podía realizar milagros. Y como alguien dijo por ahí, si alguien profesa tener el don de sanidad, donde debería de estar es en los hospitales. Porque los milagros son para que crean los incrédulos. ¿Me da unos minutos? 20. ¿Quién más 20? No, mentira. Quiero para concluir, yo sé que estos temas son buenos tomarlos uno a uno. Quiero hablar rapidito así acerca de las lenguas. Está claro, mis hermanos, que lo que ocurrió en el libro de los Hechos no fueron cosas extrañas. Lo que ocurrió en Hechos es lo que es la traducción correcta. Y lenguas, en la traducción correcta, está hablando de lenguajes. Eso fue lo que ocurrió en el capítulo 2 de Hechos. ¿Por qué? Porque cuando ocurrió, dice la palabra, que los hebreos, aquellos judíos que estaban ahí presentes, dice que ellos entendieron lo que aquellos estaban diciendo porque cada uno, dice la palabra, les oyó hablar en su propia lengua, dice el versículo 6. Y ahí también da un listado de todos aquellos lenguajes que se hablaban. Pero sabe que las lenguas, aquí voy entrando con esto, las lenguas eran una señal para los judíos, para que ellos creyeran. Así lo dice Pablo cuando está exhortando a la iglesia de los Corintios, que estaban haciendo todo mal. 1 Corintios 14, 21, él lo dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. ¿Quién es ese pueblo? Israel. Pablo está citando a Isaías 28:11. Mire lo que dice. En verdad, con tartamudez de labios y en lengua extranjera, él hablará a este pueblo.
También en Primera de Corintios, síganme por favor, 14:22, claramente dice, llévese esto. Siempre estoy diciendo eso, ¿verdad? Lléveselo todo. Así que las lenguas son señal, pero no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía o la predicación de la palabra no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Entendió eso? ¿Sabe que aún la historia cristiana va en contra de aquellos que profesan tener todos estos dones? Porque si usted lee también la historia, dice que entre los años 100 hasta los 400 no hay registro de milagros en estos grandes hombres, ni siquiera que hablaran en lenguas. Y si entonces por más de 1800 años no se vieron estas cosas en la historia de la iglesia, ¿qué nos hace pensar que esto es bíblico o lo que está ocurriendo en muchos lugares, que esto es bíblico y que es necesario? Alguien dijo esto, el hecho que algo ocurra no quiere decir que necesariamente sea algo divino. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces toda experiencia espiritual y todo mensaje siempre tiene que pasar por la palabra o la luz de la palabra. Mire, es bueno saber que en muchos lugares paganos también existen experiencias extrañas y también las personas entran en esas expresiones extáticas, pero la palabra no aprueba esas cosas. Pablo en Primera de Corintios capítulo 14, el versículo 15 dice, ¿qué entonces? Ya voy terminando, y así también va terminando el apóstol Pablo con esto. ¿Qué entonces? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Y más adelante, en el versículo 19, dice el apóstol, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir a otros antes que 10,000 palabras en lenguajes que no entiendan. En 1 Corintios 13:9, él dice claramente que las lenguas cesarán. Pero la prédica del evangelio, lo vemos hasta el final. En el libro de Apocalipsis dice que este evangelio se tiene que predicar a toda nación, a toda tribu y a todo pueblo. Y es lo que siempre debe de haber en la iglesia del Señor, la predicación de su palabra. Y no necesitamos de ninguna confirmación para creerla. ¿Por qué? Porque ya sabemos por parte del mismo Espíritu y por parte de la misma palabra que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios mismo. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios.